mis amigos de Latinoamérica. En el video de hoy vamos a hablar sobre el uso de el ecualizador gráfico Taramps TEQ7, también llamado en muchos lugares de preamp de 7 bandas TEQ7 de Taramps, con el procesador de audio Taramps lo DSP Pro 2.4S. Aquí tenemos un gran conjunto para se hacer sistemas de OpenShow. Sí, porque aquí podemos tener un ecualizador para cada vía y aquí un DSP para hacer todo el control de esta vía. Un punto muy importante de este ecualizador, de este preamp, que es que ello tiene entradas RCA y también tenemos entrada de baja impedancia. Entonces podemos usar en radios, en las radios originales o también en radios que tienen salida RCA. Vamos a ver dos ejemplos muy interesantes donde vamos a usar una radio original para hacer la conexión del preamp del ecualizador con el procesador, y después un otro ejemplo ahí más común donde tenemos un estéreo, una radio con RCA y la conexión con el ecualizador y el procesador. Entonces vamos al primer ejemplo donde vamos a usar la radio original. Vamos a hacer. Bien, aquí en el primer ejemplo vamos a usar una radio original. Aquí un preamp ecualizador gráfico TEQ7 de Taramps y un DSP procesador de audio Pro 2.4S de Taramps. Como aquí en la radio no tenemos salida RCA, vamos a usar aquí sus salidas de baja impedancia con la entrada de baja impedancia del preamp del ecualizador y después salir del ecualizador para la entrada del DSP. Aquí es un conjunto muy interesante para uso en OpenShow, muy interesante. Entonces vamos a hacer las conexiones. Primer punto, vamos a sacar aquí las salidas traseras, vamos a usar las delanteras y vamos a usarlas. Aquí podemos ver, tenemos lo derecho, el izquierdo, ya en sus cables, donde tenemos el negativo, positivo y positivo. Entonces tenemos la conexión entre la radio original y la entrada del preamp ecualizador gráfico TEQ7. Ahora podemos conectar la salida del preamp en el procesador. Listo, tenemos aquí la conexión de un preamp para un procesador. Y aquí ahora tenemos 1, 2, 3, 4 salidas para amplificadores de esta vía. Una sugerencia muy importante es aquí en su crossover, si voy a usar un procesador, puedo dejar aquí en su high pass en off, su low pass en off. Así voy a tener toda la respuesta llegando a mi procesador. Y aquí en el procesador voy a hacer el crossover, voy a hacer el limitador,
voy a hacer todos los ajustes. ¿Ok? Entonces aquí tenemos disponibles muchas salidas para varios amplificadores. Entonces si voy a usar este preamp para los bajos y voy a usar dos amplificadores de bajos, entonces tengo una salida para un amplificador, otra salida para otro amplificador, sin problemas. ¿Ok? Aquí un punto muy importante. Tenemos aquí en el ecualizador, en el preamp, tenemos negativo, positivo de alimentación, remote in, aquí no precisamos usar, pero tenemos remote out, una salida de remote. Esta salida vamos a usarla para accionar el procesador, el DSP. Y aquí del DSP tenemos también un remote out que va para accionar los amplificadores de esta vía, muy importante. Entonces, para cada vía que voy a hacer, voy a tener mis señales de audio y también tenemos mi señal de remote para los amplificadores que están en aquella vía. Muy importante. ¿Ok? Otro uso muy interesante es ahora vamos a hacer un segundo ejemplo donde vamos a cambiar de radio para una radio común con RCA. Vamos a hacer. Bien amigos, ahora vamos a hacer el segundo ejemplo donde tenemos aquí una radio que tiene salida RCA y vamos a usar el preamp ecualizador gráfico Tarms TEQ7 y el procesador Pro 2.4S. Entonces, en este ejemplo es más sencillo, donde vamos a usar directamente los RCAs. Punto importante, ahora es necesario el uso de la salida remote del estéreo de la radio para el remote in del ecualizador. Como sugerencia, sugiero salir aquí el remote out para el procesador y del procesador salir también tiene in y out. Entonces por el out salir para accionar los amplificadores. ¿Ok? Entonces para cada vía podemos hacer de esta manera. La radio acciona los preamps, los ecualizadores, y cada ecualizador acciona su DSP, su procesador, y cada procesador acciona los amplificadores de su vía. ¿Ok? Ahora vamos al señal de audio. Aquí entonces vamos a poner un cable RCA de la radio para el preamp y del preamp para el DSP. Y ahora, listo, la conexión de la radio con el preamp con el DSP. Y ahora tenemos una salida, dos salidas, tres salidas, cuatro salidas para los amplificadores de esta vía. Entonces, puedo usar aquí
para mis bajos, para mis medios bajos, para los medios altos, para los drivers, para los tweeters. Cada vía en separado. Cada vía también en separado. Podemos tener 1, 2, 3, 4 ecualizadores, 4 preamps y así 4 procesadores, muy común en varios sistemas de OpenShow en Latinoamérica. ¿Ok? Bien, una duda que mucha gente envía es cómo podemos hacer la distribución del señal de audio RCA de la radio para 3 o 4 preamps, ecualizador, gráfico TEQ7, de manera a hacer la distribución correcta aquí en las entradas. Para eso, para este ejemplo donde vamos a usar 3 preamps, 3 ecualizadores, vamos a usar 4 Y como esto para hacer esta conexión. Vamos a hacer. Primer punto, tenemos aquí izquierdo derecho, entonces vamos a poner un Y aquí y otro Y aquí. Entonces ya tenemos 4, entonces tenemos 2. Para el tercero ecualizador vamos a poner aquí más 1 y aquí más 1. Entonces tenemos ahora el total de 3 pares de RCA. Ahora vamos a hacer la conexión correcta. Entonces vamos a tomar solamente un de ellos y vamos a poner aquí, aquí y aquí. Entonces al lado izquierdo, y ahora vamos a tomar el otro RCA y también vamos a poner aquí, aquí y aquí. Entonces tenemos los derechos y los izquierdos correctamente conectados en los preamps ecualizadores. ¿Ok? Bien amigos, como vimos, tenemos aquí en este vídeo 2 ejemplos de uso, uno en una radio original, otro ejemplo en una radio común, donde podemos usar nuestro preamp ecualizador gráfico TEQ7 con el procesador de audio Pro 2 con 4S de Taramps. Entonces podemos ver que podemos usarlos en conjunto, los dos equipos, y tener muchos ajustes en mi sistema. ¿Por qué? Porque aquí puedo hacer el ajuste de la frecuencia de la manera que quiero, personal, también con su volumen. Y aquí puedo hacer los cortes de frecuencia, puedo hacer su corrección de delay, de retraso, también puedo ajustar su limitador, su limiter, también tener ajustes más específicos de ecualización y así dejar el más personal posible el sistema. ¿Ok? Así, cualquier duda, cualquier sugerencia, escribir aquí abajo y no olvides de suscribir en nuestro canal y activar las notificaciones. Y si gustó del video, deja tu like. ¡Hasta la próxima!